No me extiendo en preámbulos de presentaciones ni salutaciones. Sí presentar a los inminentes intervinientes que van a tomar la palabra y referenciar que tenemos dos grandes empresas. Hablamos de Accenture, hablamos de Indra. Tenemos también con nosotros al director general del Foro de Marcas Renombradas y tenemos también al presidente de Digital Access Deployment, que nos hablará de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en el negocio internacional y su implementación. Bueno, y sin más preámbulo, podemos comenzar ya hablando de las marcas y va a ser Miguel Otero, director general del Foro de Marcas Renombradas, quien nos hable bajo este título de Inteligencia competitiva y marcas líderes de España. Miguel. Yo de inteligencia competitiva no es mi especialidad, pero he tratado de adaptarme a esta amable invitación de la Cámara de Castellón. Es decir, vamos a pensar, lo que estamos haciendo tiene alguna clave en inteligencia competitiva y entonces hay que remontarse un poco históricamente, ¿no? Uno ha ido aprendiendo en un proceso. Nadie me enseñó en la universidad inteligencia competitiva, no existía esa asignatura, creo que no existe todavía. Ahora hay alguna cátedra por España, hay unos señores como la Reflexión y la Cámara de Castellón que están promoviendo el concepto, hay alguien en el ICES que cree en él, es decir, que empieza a haber un cierto interés por la cuestión. Pero la verdad, a lo mejor estábamos haciendo inteligencia competitiva y no lo sabíamos, ¿no? Eso yo nunca pienso en la inteligencia competitiva. O sea, el chip ese no lo llevo. A partir de ahora haré un pequeño esfuerzo de verlo y también desde esa perspectiva. Bueno, una breve referencia. Aquí sí lo he corregido, pero no somos un club. A mí me anunciaron el programa como club de marcas, somos el foro. Quiere decir que es más abierto que un club, porque un club parece que solo pueden estar los miembros que no tengan una bola negra, ¿no?, para pertenecer al mismo, ¿no? Es mucho más restrictivo. El concepto hoy que aplicamos es de que puede pertenecerse a este foro quien tenga interés en el mundo de las marcas. Y sobre todo, un aspecto que ahora comentaré que es clave para las marcas españolas. Evidentemente, vender por qué la marca es relevante para una empresa. Después de la conferencia del señor de Coca-Cola, huelgan las palabras, ¿no? Yo creo, lo que sí puedo decir es que yo tengo una experiencia de marca y luego la voy a contar un poquito, porque esa es la que me permite acercarme más a la perspectiva de la empresa. He trabajado primero en la administración, luego en la empresa, luego en el sector asociativo, que une también dentro de una colaboración público-privada empresas y administraciones, que es, como dijo alguien, una fórmula muy difícil de aplicar en este país, pero que en nuestro caso del foro ha sobrevivido 14 años desde su creación, y creo que es un rara avis eso que ocurra, donde exista una fundación donde las empresas y las administraciones estén en términos paritarios y de colaboración, no en términos de dominio ni de nadie sobre nadie. Bueno, algo significa. Ojalá este país fuera más cooperativo, ¿no?, como decía muy bien Anselmo. Decir, ¿qué pasa en el mundo? Pues que hay una guerra. Hay muchas guerras, el mundo siempre ha tenido muchas guerras, pero hay una de la que al parecer no estáis enterados. Es la guerra de las marcas. Igual que había la guerra de los mundos en aquel libro de H.G. Wells y nos impactó que vinieran los marcianos y nos atacaran, enteraros de que hay una guerra, y una guerra global, y esa guerra es la guerra de las marcas. Yo solo haré de marcas. Ya sé que las marcas no existen como tales personalidades jurídicas, son empresas o son individuos que se tienen que registrar y se tienen que proteger, pero sobre todo se tienen que crear, desarrollar y mantener. Y eso, creemos que esa guerra este país todavía no ha tomado conciencia, ¿no? Y que para ganar en esa guerra, creo que lo ha dicho alguien esta mañana, hay que ser líder. Hay que estar entre los líderes. Ser líder español, ¿qué significa hoy? Pues vamos a verlo, poco. A ver si manejo, porque este ordenador no es mío, pero supongo que, como todos, tiene una clave para pasar de una transparencia a otra. Este es el mundo actual. No, ya, yo creo que ya lo tengo, pero bueno. Que tengo uno a mano. Vale, de acuerdo. Esto no había visto el dispositivo este. Bueno, el mundo ha cambiado. Y esto todavía no estamos muy pensando así, es decir, desde el punto de vista, ¿dónde está España?
ya no está en el centro, ¿eh? Geocéntricamente estamos en la periferia. ¿Y qué representamos? ¿Qué representa una empresa que domine con una cuota de mercado relevante el mercado español? Pues algo, un porcentaje del 1% del mercado mundial. Está dejando fuera el 99% del mercado mundial. Y así hay muchas empresas y marcas españolas que todavía no han alcanzado un umbral suficiente de presencia global. Las que lo están haciendo con más fuerza están en el orden del 80%. Y hay alguna que está en el 100%, pero es una que he oído, resulta que le ha desaparecido el mercado español, por eso se ha quedado en el 100% del mercado mundial. Yo trabajé en una empresa que, existiendo el mercado español 15 años, vendía el 98% de su valor total fuera de España. Que eso a un desafío ahora a cualquier empresa, sobre todo en el sector de bienes de consumo, que lo haga. Y permito adivinanzas aquí. Claro, alguna gente me conoce y dirá, eso es trampa. No, el que no me conozca, que diga qué empresa era. La marca española más internacional, que se perdió, por cierto. Se perdió el control, no la empresa o no la marca. Pues una empresa que era líder mundial en el producto que hacía. Y entonces un consultor alemán muy conocido, Roland Berger, publicó hace una serie de años un libro en Harvard que se titulaba Hidden Champions, campeones ocultos. No los grandes que conocemos, ¿no? Porque cotizan en bolsa y tienen tamaños como el que hemos oído de Coca-Cola, sino otros, porque son líderes mundiales en su producto. Venían 500 empresas en ese libro de este consultor. Había solo 3 españoles. 2 eran Freixenet y Codorniu, que se había creado una categoría del cava, a diferencia del champán francés, y que dominan esa categoría a nivel mundial. Pero podríamos decir, bueno, eso es parecido al champán, solo que en otro posicionamiento de precio y demás, ¿no? Porque en definitiva es el método champenois. Lo que pasa es que los franceses no nos han dejado llamarlo más así. Ya no lo podemos llamar champán, como se llamaba en España en su momento, ¿no? Ha habido que llamarle cava, ¿no? Pero la otra compañía se llamaba Chupa Chups. Ese era el otro líder mundial, que estaba en 170 países y era líder mundial en lo que hacía. Y bueno, yo creo que algo he aprendido un poco de marca y de inteligencia competitiva en aquella gran experiencia. Y diré 2 cosas. Uno, que salvando las distancias, éramos la Coca-Cola de la confitería. Y voy a decir cifras, no sé si se ha ido ya el señor de Coca-Cola, creo que sí. Pero una vez salió en el Financial Times un dato que decía, Coca-Cola tiene 4 millones de puntos de venta en el mundo. Caramba, 4 millones de puntos de venta. Esta era una de las formas que Chupa Chups veía al mundo. ¿Cuál es el universo de puntos de venta donde yo puedo colocar mi producto? Chupa Chups tenía 1 millón de puntos de venta en el mundo. No era Coca-Cola, obviamente, pero no está mal, 1 millón de puntos de venta en el mundo, ¿eh? Y entonces, con esa capilaridad, pues se lograba un avance del consumo y una repetición de ese consumo y un dominio, conquistando mercado a mercado. Volvemos al tema del tamaño. El tamaño es relativo. Todo depende del producto y el segmento en el que estés compitiendo. Y puedes elegir diversas estrategias de diversificación de negocio, pero también puedes elegir una de ser el especialista mundial en algo. ¿Eso en cuánto tiempo se consiguió? En 40 años. Hoy quizás se puede conseguir en menos, gracias a las tecnologías de la información, al fenómeno de la globalización, etcétera. Creo que eso es una aspiración que pueden tener muchas compañías. Se necesitan una serie de cosas de las cuales, si quieren, luego hablamos, ¿no? Pero la mejor definición del producto, y era otro parecido con Coca-Cola, me la hizo un gobernador mexicano. Estábamos buscando una ubicación para una fábrica en México y el gobernador del estado de Tlaxcala, que es un estado pequeño por donde Hernán Cortés llegó a la Ciudad de México aliándose con los tlaxcaleños, estaba
casualmente nos encontramos con él y entonces yo le quise mostrar el producto que nosotros hacíamos, cosa que en México se produce otra similitud con Coca-Cola. Otra estadística del Financial Times, de esos charts que nos decía que hay millones. ¿Cuál es el país del mundo que bebe más Coca-Cola? Que se refería antes el señor de Coca-Cola a que esto los mercados en Portugal es distinto que en España. El país del mundo que más Coca-Cola bebe per cápita es México, no es Estados Unidos. El país del mundo que más consume lollipops, que es el producto, la denominación inglesa del producto que hacía Chupa Chups, es México también. Llegamos a un país de paleteros, como dicen allí, y había que diferenciarse y conquistar aquel mercado. Pero el gobernador me lo definió muy bien. Cuando le vio me dijo, con un acento gracioso, como el de todos los mexicanos, ándele, dice, esto es como la política. Yo ante esto me quedé sorprendido, sinceramente, digo, como la política, ¿qué tendrá que ver? Y dice, 90% de fantasía y 10% de realidad. Digo, lo ha acertado usted a la primera. Usted nombrado director de marketing de Chupa Chups para México. Si acepta el puesto, claro. Igual que Coca-Cola. 90% de fantasía y 10% de realidad. Esto es la verdad. El coste no es el jarabe de la Coca-Cola. El coste no es producir un caramelo con palo. Eso lo puede hacer mucha gente y cualquiera. El problema es vender 4.500 millones de caramelos de estos en el mundo. Y claro, cuando tú te vas a un mercado como Rusia o como China, que es nuevo, al manager le cae la siguiente misión. Dice, mira, te vamos a poner una fábrica allí. No te vamos a dejar vender fuera. Vas a tener que venderlo todo aquí, en Rusia o en China, donde hemos elegido. Pero todos los días salen 2 millones de caramelitos por la cinta, y hay que venderlos. Es decir, esto es el verdadero desafío. Por tanto, un gran problema en este país es que no ha sabido vender bien porque hemos vendido muy cómodamente. En España, muy protegidos de la competencia exterior, hoy hay que salir de forma acelerada por esta situación, más el decrecimiento del mercado español que estamos teniendo y que va a durar, y bueno, solo siendo Cosentino con el 80% de su producción ya vendida en los mercados internacionales. Por cierto, que me ha llamado la atención algo de Cosentino, que es de valientes, ¿no? Y además, no solo de valientes, sino inteligentes, ¿no? Porque cada uno tiene su estrategia. Cosentino, ¿qué mercado elige el primero? Según lo que hemos oído hoy, aparentemente el más difícil, el más atractivo, pero el más difícil, que es Estados Unidos, que viene representando entre el 25 y el 30% del mercado mundial de cualquier cosa. ¿Pero qué ha elegido Zara? ¿Ha empezado por Estados Unidos? No, ha dejado Estados Unidos para el último lugar, porque su estrategia era diferente. Vamos a ubicarnos en todo el mundo y al final ya iremos a por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado muy competitivo, hay que decirlo, y muy costoso de penetrar, ¿no? Bueno, en esto, con ayuda de reflexión y de la experiencia de otros, yo creo que se puede analizar bien. Bueno, solo tengo media hora. ¿Y cuánto he consumido? 10 minutos, creo, ¿no? Vale. Sigo, a ver si ahora ya manejo el... Bueno, el mundo no solo ha cambiado en términos geográficos. Este es el concepto que nosotros venimos defendiendo desde hace varios años, que lo que importa hoy es el made by, no el made in. Y ha sido mal entendido esto, y lo voy a explicar. Hoy yo tengo una marca, soy Zara o soy Mango. Yo puedo fabricar donde sea, tener mis centros logísticos donde corresponda y luego vender y dominar mi mercado para esa marca en todo el mundo, ¿no? Por tanto, el concepto made in, salvo en el vino y algunos productos que no queda más remedio que fabricarlo localmente, hace años se atacó a una empresa de frutos secos española porque no envasaba las avellanas en Reus. Hombre, ya eso está un poco superado. Si en Reus son las avellanas están a mejor precio y mejor calidad, pues claro que las envasarán Reus. Pero si no, las envasarán Turquía o las traerá de Turquía o de donde sea, ¿no? Entonces, el concepto made by supera esto. Pero voy a aclarar a qué nos referimos. No es made by Spain, como diría alguno. Es made by Zara from Spain, que es algo muy diferente. Me lleva aquello de los teléfonos móviles que enseñaba el señor de Coca-Cola, que enseñaba 2 teléfonos, pero sí, claro, Samsung y Apple, difícil, ¿no? Pero si yo pongo en esa pantalla un móvil chino y un móvil de Apple por el mismo precio,
Yo creo que la cosa está cantada en la elección, porque yo confío en la marca. Ahora, si hay un diferencial de precio, pues puede ser que compre el producto chino, ¿no? Entonces, la marca da una apropiación de valor y de confianza al consumidor, que por eso creemos que el mundo es por ahí. Y es legítimo vender sin marca, pero voy a aclarar también una cosa, que Mercadona es una marca, y una marca muy potente. Entonces, que me digan qué producto no lleva una marca, salvo una commodity que sea indiferenciable por sus características físicas. Entonces, creo que nos tenemos también que enterar de esta segunda cuestión. Bueno, voy a correr un poco porque si no, no me va a dar tiempo a explicar la cuestión, ¿no? Yo creo que España ahora tiene que hacer un esfuerzo en mejorar su competitividad, pero que eso pasa por la internacionalización y para nosotros por la internacionalización con marca, incluso en las empresas industriales o las llamadas B2B, porque eso es lo que da también la confianza al comprador final, aunque el número de estos sea limitado, ¿no? Y obviamente, bueno, esto es un estudio que se ha hecho sobre la relevancia de las marcas en la economía española. Yo no sé si creerme todos los datos, porque era una encuesta y de las encuestas se extrapola un resultado, pero parece que era significativo, ¿no? En términos de empleo, de PIB, no me lo creo, porque como he dicho, hay marca en todo. O sea, yo no me creo que el 33% del empleo provenga de las marcas. Proviene de unas ciertas marcas, pero no obviamente de lo que esto representa, ¿no? Y el 45% de las exportaciones y demás, ¿no? Pero sí que estamos mal, ¿eh? Estamos mal en relación con quién, con nuestros competidores, que es con las marcas francesas, las británicas, las italianas, las alemanas, las americanas, las coreanas, las japonesas, y ahora aparecen, cuidado que aparecen los chinos, ¿eh? Los chinos ya no quieren ser solo la fábrica del mundo. ¿Y qué me dicen de Coronita, no? Una marca mexicana, la primera que se sitúa ahí, de los países emergentes con fuerza y que entra primero en Estados Unidos. Ahora la compra, claro, la compra Budweiser, claro. Una gran cervecera ahora acaba comprando. Eso sí, como decía antes nuestro amigo francés, el pez grande se come al chico. Como el chico no corra mucho, como decíamos ahí, pues el grande león le alcanza y tenemos ese resultado. Otra cuestión muy importante es que veamos los mercados del futuro. Cuando yo llegué a Chupa Chups era el año 90 y entonces me pasaron dos experiencias. Yo era director general del ICES antes y había visto muchas compañías españolas. Llego allí y dijo, no estoy en España. La primera reacción fue, no estoy en España. Esto está lleno, aquí hay algunos españoles, pero está lleno de extranjeros de todos los lados. Rusos, chinos, holandeses, de todos los sitios, americanos, de todo. Y eso era típico en ese año. Pero le dije, señor presidente, ¿qué quiere que haga? Y en el año 90 me dijo, hay que ser ambicioso, no hay visionario. La empresa que en el año 2000 no esté en Rusia, en China y en la India no tiene nada que hacer. Esa fue la misión. Digo, hombre, esto no lo puedo rechazar. Ese desafío de en una década penetrar los grandes mercados emergentes. Cuando ya Chupa Chups vendía en 130 o 140 países en los que se podía vender mediante una fórmula de exportación, claro, no podíamos vender en esos mercados. En Rusia, ni en China, ni en India, ni en Brasil, ni en México. Ahí había que ir de otra manera, ¿no? Bueno, pues ahora hay que ir a los Eagles, ¿eh? Es decir, que ya los BRIC ya se conocen, ya hay mucha competencia, pero también hay que ir por donde va el crecimiento, ¿eh? El crecimiento del futuro. Esto es un estudio del BBVA sobre los mercados del futuro que acaban de actualizar ahora mismo, ¿no? Y que hay que combinar tamaño con crecimiento para ver dónde están esas oportunidades, ¿no? Vamos a otra cuestión. Yo no soy Mr. Marca España. A mí todo el mundo me llama para que hable de la marca España. Cállese la mano, pero si yo no soy. Si además, afortunadamente, el Gobierno ha nombrado a alguien para eso. Yo represento a las marcas españolas, no a la marca España. Lo que pasa es que todos tenemos una obligación de defender este país y de promoverlo, y no nos vamos a tirar atrás de esa responsabilidad. Pero es evidente que lo que tiene que hacer una marca es triunfar en los mercados a los que se dirige. Y si triunfa, eso es un activo para el país. Y ese activo lo tiene que explotar el país, como tal activo del país. La marca no tiene por qué vincularse a la imagen del país, porque si eso no le reporta ninguna ventaja competitiva, ¿por qué lo va a hacer? Y si le reporta, pues entonces que lo haga. Pero desafortunadamente
vamos a hablar un poco, esto es la visión de los medios internacionales. Claro, año 2000, si nos vamos a un poquito atrás, los conquistadores españoles, y aquí vamos a adelantar el sorpaso a varios países europeos. Bueno, eso era exagerado, obviamente, ¿no? Pero en el año 2000 el Economy nos decía esto, a country of many faces. ¿Cuál es la identidad de España? Confusa, como menos, o plural, vamos. Y segundo, ¿cómo estamos en el año 2012? Pues en pain, en dolor, se nos cae algo del... Y estos índices que no miden la competitividad de la marca país, miden aspectos que vas preguntando a los consumidores del mundo y según lo que les digas, oiga, usted viviría en España, oiga, usted vendría de vacaciones a España, oiga, usted trabajaría en España, oiga, usted haría negocios con una empresa española, pues dan un resultado diferente, ¿no? Claro, combinas, ponderas y tal, y al final dices, oye, no estamos tan mal. Bueno, vámonos a los índices de competitividad de Davos y estamos muy mal. Ya estábamos muy mal y seguimos mal. Es decir, ¿en qué? En la percepción que tienen de nosotros, porque ahí eso es lo que cuenta en cuanto a la imagen país, la percepción. Ahora muchas me dicen empresas socias que cuando van por el mundo, y esta es una gran pregunta, ya le preguntan, van a hacer negocios con uno comercial y dicen, ¿y su empresa es solvente? ¿Puedo entrar en contratos a largo plazo o a medio plazo serios con ustedes? Y esto se convierte en un problema, creerme. No para el día a día, para vender, el consumidor no. El consumidor no nos lo dice, pero el distribuidor sí nos lo puede decir. O un señor con el que vamos a hacer un contrato y trabajar a nivel internacional, ¿no? Y esto sí que nos afecta a todos y obviamente hay que cuidarlo. ¿Para qué sirve la marca país? Yo lo siento, me gusta, como todos, hay que tener una mentalidad abierta. El mundo de la cultura está muy bien y esas cosas, pero de la cultura, si no la aplicas en un sentido comercial, no se vive. Y al final, como estamos entre empresarios, confío en que la gente me acepte este concepto. Solo interesa a los empresarios, a las empresas, la marca país, si nos sirve para esto, o a las administraciones, para atraer flujos turísticos, para captar inversiones y talento, atraerlo, para vender productos y servicios a los precios más altos posibles y con los mejores márgenes en los mercados exteriores. Y, últimamente, que no nos afectaba eso en el pasado, para generar solvencia financiera, para no pagar un diferencial a la hora de financiarme como están pagando hoy las empresas españolas en relación con competidores, cuyos fundamentales no son mejores que los de las españolas. Pero es una penalización que en este momento perjudica nuestra competitividad. Y esto viene de una percepción, no de que la empresa esté mejor o peor, sino de que es española. O por lo menos se le atribuye su sede. ¿A dónde tiene usted la sede? No, es que mi EBITDA, mire usted, ya España solo representa el 20% y Brasil está primero y lo otro. Me da igual. Es decir, ¿usted dónde está? En España. Pues va a tener que pagar una prima de riesgo, la famosa prima. ¿Y cómo se hace la imagen país? Otro concepto. ¿Hay quien cree que existe el automóvil alemán? No, no existe el automóvil alemán. Existen automóviles, aviones, modas, perfumes, vinos y cosas de ese tipo. Y se vinculan muchas veces con la imagen de países. Pero se vinculan gracias a estos. Es decir, cuando yo tengo 4 fabricantes de automóvil o 5 como tienen los alemanes, al final la imagen de prestigio está ahí. Pero la han creado estos. Luego el país se aprovecha de esa imagen, evidentemente, y refuerza, retroalimenta. Y otras empresas, a su vez, se aprovechan, aunque seas más pequeño, de la imagen de los perfumes franceses o de la imagen de los vinos franceses o italianos, ¿no? Que es verdad, oiga, tenemos 4.500 bodegas en este país. Yo me quedé impactado cuando fui a Estados Unidos hace un par de años y me dijeron, uno que estaba allí dijo, ¿cuántas bodegas españolas venden embotellado más de 100.000 botellas de vino al año en Estados Unidos? Porque mucha gente dice que yo exporto a Estados Unidos. Bueno, te compran desde Estados Unidos. Había cuatro, que son eso, 4 marcas que al menos se reconocen y que están bien distribuidas y que las compran los consumidores americanos. Bueno, desde el foro, esa cooperación público-privada sí la intentamos, ¿no? La intentamos atrayendo a las instituciones y administraciones públicas, empezando por la Casa Real, que creemos que fuera de España es un gran activo, con independencia de la discusión interior que tengamos,
a lo que llamamos las marcas embajadoras, que lo son, y luego hemos tratado de sumar a la sociedad civil, porque creemos que aquí hay personalidades y gente en el extranjero que nos puede ayudar a crear una imagen país potente. Y luego ahora pues se añade el voluntariado de la sociedad civil, que me parece bien. El peor problema, me lo van a creer, yo trabajo en la administración, la coordinación entre las administraciones públicas. Es peor que la cooperación entre las empresas, no hay ni color. Nosotros en el foro 14 años los mismos y bien avenidos. En las administraciones nos han cambiado 7 veces los interlocutores y encima no se entienden entre ellos, no lo digan por ahí, pero es verdad, no se entienden. Ya no hablo dentro de niveles superiores e inferiores de la administración, sino en los mismos niveles. Entonces estamos apañados. Pero no obstante, el Gobierno, por lo visto, ha creado, esto no es por lo visto, vamos, es una realidad, una figura para coordinar. Vamos a esperar que eso dé algún fruto, el Alto Comisionado para la Marca España. Yo creo que es su misión fundamental. Si pone orden en las administraciones y en la coordinación de las administraciones, ya sería un gran valor. Bueno, cómo hacerlo y demás, hay otros países que lo están haciendo y lo están haciendo bien, hay que hacer un poco de benchmarking, pero en definitiva, yo vuelvo a las marcas. Sí creo que tenemos algunas marcas que sí están fuertes a nivel internacional. Bueno, esto es una encuesta hecha a nivel internacional desde el foro y obviamente Zara sale en el lugar de notoriedad más destacado. Tenemos otra clasificación que no es esta, que dice cuál se correlaciona con la imagen de España. Entonces Zara ya no sale el primero. Pero es lógico, porque Zara no va pregonando que es español, ni tiene por qué hacerlo, voy a decirlo en mi opinión. Y después el Santander, Mango, el Real Madrid, bueno, otra serie de ellos que sí son reconocidos por su notoriedad y presencia internacional. Y en algunos casos líderes, líderes en sus sectores mundiales. Yo estoy preocupado porque una empresa como Pescanova, que era uno de los líderes mundiales, pues se nos desmorone. Porque una cosa es los dueños, directivos o lo que fuese, o el Consejo de Administración de Pescanova, y otra cosa es perder el líder mundial en proteína marina, que es lo que teníamos, no ya en pesca, sino en proteína marina. Bueno, pues esto es lo que hay, un juego muy dinámico, pero que, bueno, algunas empresas crecen, la mayoría van progresando y tenemos un núcleo que sí creo que es la gran esperanza de este país y que nos diferencia de países como Portugal, Grecia, Irlanda, etcétera, que quisieran tener algo de esto, voy a decirlo. Bien, nosotros tenemos trazado el efecto de cómo, incluso voy a comentar de las infraestructuras, ¿no? Cómo ha cambiado aquí el panorama, ¿no? De ser constructoras que solo trabajaban en España o a lo sumo con contratos de exportación en Argelia hace años, basados en el seguro de crédito y tal, a ser potentes agentes, en parte financieros, en parte de gestión. Hoy lo que importa es la gestión de infraestructuras y la financiación de esas infraestructuras, es lo que quieren los países. Y nuestras compañías están llegando allí. Hoy leían un libro hablando de inteligencia económica, cómo han tenido que adaptarse estas constructoras. En el ranking de las 10 gestores de infraestructuras a nivel mundial, 6 son españoles. Esto es un fenómeno que ya se ha dicho, pero que es importantísimo reconocerlo, ¿no? Y bueno, hay muchos más. Nosotros tenemos un programa. Este programa se llama Club MAPI. Creemos que muchas otras empresas pueden dar el salto a la marca. Porque hoy, gracias a las nuevas tecnologías especialmente, es más rápido, crecerá. Cuando empezamos el foro que me dije, no tienes nada que hacer, el mundo ya está copado. No, no es verdad. El mundo no está copado. Con las tecnologías de la información, con las franquicias, con muchos otros modelos, con las alianzas, etcétera, se puede realmente avanzar deprisa, ¿no? Y este es el ejemplo, al ejemplo al que yo me refería. Venga, ¿me codeo con Coca-Cola aquí o no? Esto es Afganistán, pero no en este momento con los americanos allí, sino en el momento que dominan los talibanes el país. Tienda de Kandahar, feudo de los talibanes. ¿Qué marcas están ahí? Todas americanas y veo una española, no sé si la veis. Vale, más alcance. Le hemos ganado, por cierto, a Coca-Cola en una cosa. Ahora se ha ido, y ya lo puedo aquí hasta presumir. La primera marca que llegó al espacio fue Chupa Chups.
En la nave rusa, mira, siento no traer el vídeo porque lo podrían comprobar y lo puedo aseverar. O sea que a veces el pequeño también se mueve con la rapidez esa que decíamos para conseguir sus objetivos, ¿no? Bueno, España tiene algunos activos que no deberíamos desaprovechar, por ejemplo, los flujos turísticos, ¿no? Nosotros creemos que el país no aprovecha suficientemente para vender sus productos, para que cuando los extranjeros vienen aquí, cuando vuelvan a sus países, eso se combine con el conocimiento de los productos y de las marcas españolas y se repita gracias a la distribución y el consumo. Contamos con personalidades, ya digo, que nos pueden ayudar. Y se puede hacer, esto es lo mejor de todo, caramba, encima puedes ganar dinero. Esto es la Expo de Shanghái, 2010, pabellón de España. El gobierno, no le pedimos ni un duro, déjanos el espacio comercial durante 6 meses. Vamos a meter ahí 17 marcas españolas. Van a poner cada una 15.000 euros. Tenemos 225.000 euros para montar esta magnífica tienda que veis ahí, de exposición. Pasan 2 millones de chinos. Vendemos, ganamos dinero todos y nos vamos tan ricos y tan contentos. Voy a decir algo con los franceses. Yo visité el pabellón francés. Los franceses vendían peluches y Tour Eiffel. Nosotros no. Nosotros vendíamos vinos, aceites, moda, etcétera, a los chinos. Eso es como hay que hacer las cosas y encima ganando dinero, sin que la pólvora del rey tenga que ayudarnos en este. Bueno, si eso no es un ejemplo de inteligencia competitiva, que venga Dios y lo vea, ¿eh? Se lo digo aquí a reflexión y a quien sea. Y, evidentemente, ahora hemos hecho una cosa que se conoce poco, pero que todos ustedes entren en nuestra web. Lo pueden consultar. Publicación inédita. El Atlas de las marcas líderes españolas en el mundo. Ustedes ahora pueden consultar, aparte de datos, pueden ver dónde está cualquiera de estas marcas y de qué forma está. Cuál es su nivel de implantación o la fórmula que he elegido para ello. O pueden ver el mapa del país correspondiente y ver qué marcas están presentes en ese país y combinar los dos datos. Y pueden saber por dónde van los países del futuro preferidos por las marcas españolas para implantarse y los mercados de mayor potencial en los próximos 3 a 5 años. Y esto se va a actualizar anualmente porque online se puede hacer y se puede convertir en una herramienta de gestión verdaderamente importante, ¿no? Y podemos ver dónde están estos embajadores, estos amigos. Si tenemos a Pau Gasol en Los Ángeles o a Plácido Domingo en Nueva York, cuando vayamos allí tenemos un amigo. Y les aseguro que Pau Gasol vino con nosotros a China, a ayudarnos allí a vender la imagen de los productos españoles. Y esto es hacer. En vez de hablar tanto, porque aquí hablamos mucho en este país, ¿por qué no actuamos? Pues voy a decir, porque el Foro de Marcas, aunque pensemos, aquello que decía, pensemos y analicemos, actuamos. Esta es la diferencia. Y creo que hay que actuar. Resumo, España no puede depender de la demanda interna, la salida es la internacionalización. Hay que apostar, en nuestra opinión, por la marca, porque tiene ciertas ventajas, aunque es legítimo hacerlo de otra forma. La imagen país es fundamental y, por lo menos en el aspecto financiero en este momento, y realmente hay que lograr una buena colaboración público-privada a la que se referían aquí al principio, ¿no? Y, bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero haber sido de utilidad. El foro está abierto a aquellos que quieran pertenecer o colaborar con él y esto es lo que decimos en nuestro logo. Juntos vamos más rápido y más lejos. Cada uno tiene que ir individualmente, ¿eh? Eso sí, no se quita eso de el protagonista principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Miguel Otero, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Y a continuación tiene la palabra don Manuel Torres, Managing Director de Accenture, que nos va a hablar de la importancia estratégica de la información en el contexto económico actual. Bien, muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Castellón la gentileza por haberme invitado a esta sesión
Querría empezar interpelando a la audiencia. Me gustaría saber, si son ustedes tan amables de levantar la mano, ¿quiénes representan aquí a pequeñas y medianas empresas? La 40%, la mitad, diría. ¿Cuáles de ustedes, siendo pequeñas y medianas empresas, están internacionalizadas? 20%, diría. ¿Quiénes querrían estar internacionalizados y no lo están? Bien, me lo temía. Bueno, pues esta es mi preocupación. ¿Por qué? Yo represento aquí una gran compañía que trabaja para grandes empresas. Ayudamos en su inteligencia competitiva a empresas como Endesa, empresas gigantes. Nuestra propia compañía es una compañía de 10.000 empleados. Entonces, mi duda, lo que me obsesionaba a mí estos días preparando esta sesión, es qué puedo aportar desde mi experiencia en la gran empresa a una pyme que querría internacionalizar si no lo hace. Y me ha preocupado porque creo que no mucho, pero lo voy a intentar. Y algunas gotas de optimismo. El mundo del management funciona con modas y hay olas en las que de repente todos nos ponemos a implantar sistemas de gestión empresarial, gastamos mucho dinero implantando SAP, de repente pues, tenemos que implantar sistemas de gestión de la relación con el cliente y todos implantamos grandes sistemas de gestión de la relación con el cliente. El análisis y la inteligencia competitiva es una de las últimas olas. La buena noticia, somos de la opinión que la inteligencia competitiva, a diferencia de otras olas relacionadas con la gestión empresarial recientes, están al alcance de todas las empresas, de las grandes y de las pequeñas. Y me gustaría centrar mi intervención precisamente en esta opinión. Voy a intentar defenderla y luego, si podemos, y la organización me lo permite, no me importa ya nada entrar en un debate, fundamentalmente porque yo también vengo aquí con una vocación de entender cuál es la preocupación de la pyme, y cómo desde la gran empresa y cómo desde la administración se puede ayudar a la pyme, y yo creo que la iniciativa en ese sentido de la Cámara de Comercio de Castellón es encomiable, cómo se les puede ayudar en ese propósito de internacionalizarse. Bien, dejadme empezar con una historia de mi propia empresa. El año pasado Accenture, que es una gran corporación multinacional con 250.000 empleados en el mundo, os decía más de 10.000 en España, compró una empresa española de 90 empleados, que era un spin-off de la Universidad de Oviedo y que en muy pocos años se había colocado como uno de los referentes mundiales en inteligencia competitiva. Es una empresa que se llamaba, ya han perdido el nombre, ahora son Accenture Analytics, antes eran Neometrix. Neometrix consiguió en uno de los primeros años de su vida ganar un concurso internacional que se celebra en los Estados Unidos, que como casi todo lo que hacen los americanos es una cosa muy práctica. Era un concurso sobre un problema de negocio concreto. Consistía en optimizar las ventas de Netflix, que como ustedes sabrán es una compañía que se dedica a alquilar películas de vídeo, originalmente en soporte CD a través del correo, ahora a través de descargas. Bien, el concurso consistía en desarrollar el algoritmo que acercase con mayor precisión la demanda de esas películas por parte de los clientes de Netflix. Aquí no había ni trampa ni cartón. Se trataba de recomendarle al cliente la película que el algoritmo pensaba que más le iba a apetecer ver después de la que acababa de ver. Bueno, ese concurso lo ganó Neometrix, un grupo de matemáticos, como os decía, de la Universidad de Oviedo, que ahora son empleados de Accenture. ¿Qué herramientas? ¿Cuál era la ventaja competitiva de Neometrix respecto a otras empresas parecidas a nivel internacional? Y ahí está la gran noticia. La ventaja competitiva eran los cerebros de las personas que trabajaban en Neometrix. Eso me lleva a pensar, y quiero persuadirme a mí mismo de que es así, de que el análisis competitivo es un estado de ánimo, es una forma de afrontar y de entender la gestión empresarial. Y yo creo que esa es la buena noticia y es lo que querría transmitir a aquellos de vosotros que habéis levantado la mano indicando que sois pymes y que queréis internacionalizaros. Fijaos que cuando nosotros llegamos a grandes empresas y les planteamos la necesidad de desarrollar un modelo predictivo, ahora mismo la manera de entender el análisis competitivo es hacia adelante. Entendemos competitividad como la capacidad de una gran compañía, en este caso, de adelantarse a sus competidores, a veces por días o por meses, pero de adelantarse a sus competidores, frente a una visión quizá más tradicional de la inteligencia competitiva, que era más descriptiva. Todos esos indicadores y esos compendios estadísticos que todos hemos manejado y que muy pocas veces hemos rentabilizado. Ahora se trata de desarrollar modelos matemáticos que nos permitan entender
la evolución futura de las variables que consideramos que son nuestro objetivo. Pues bien, cuando nosotros llegamos a una gran compañía y les proponemos desarrollar este modelo analítico que les va a ayudar a mejorar el mantenimiento de su infraestructura, a optimizar sus operaciones entendiendo lo que realmente quieren sus clientes, a entender cuál es la correlación que existe entre determinadas variables que está oculta y que les pueden permitir optimizar la recaudación, si es que se dedican a ello, o a minimizar el fraude. Bien, pues nos encontramos con problemas muy básicos, yo diría muy estructurales. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, no hay estrategia, no está claro lo que se quiere hacer. Comentaba mi compañera Mercedes, que está aquí presente, no saben cuáles son las variables objetivo, no se sabe lo que se quiere explicar. ¿Qué sentido tiene la inteligencia competitiva cuando uno no sabe lo que quiere vender, ni dónde, ni cómo? Este es un problema. Otro problema que nos encontramos, no hay datos, sorprendentemente, ¿no? Tenemos muy claro lo que queremos explicar, conocemos las técnicas matemáticas que nos pueden ayudar a explicarlo y cuando vamos a ver los datos no sirven para nada. Fijaos, de esto extraemos quizá algunas conclusiones para aquellas pymes que quieran y no internacionalizarse y no lo hagan. ¿Qué hace falta? Hace falta empezar por saber dónde está uno, entender su contexto. Ahí sí que quizá la aproximación descriptiva tiene sentido. En segundo lugar, hace falta saber qué se quiere hacer, identificar cuáles son esas ventanas de oportunidad y cuál es la estrategia que se quiere seguir. Y en tercer lugar, hace falta desarrollar las capacidades necesarias para entender esa realidad competitiva y ejecutar esa estrategia. Aquí hay una segunda buena noticia que quería compartir con vosotros. Hoy hay recursos en Internet gratis para todos vosotros que os pueden ayudar a desarrollar las capacidades que no tenéis en vuestras compañías o adquirir sin coste productos fantásticos que os van a ayudar, dentro de unos límites, a hacer ese análisis estratégico. No sé si conocéis un movimiento muy interesante que está ahora mismo en pleno apogeo, que es el movimiento MOOC, los grandes sistemas de formación abierta, gratis y accesibles para todos. Hay uno del que yo soy especialmente fan, que es coursera.org. Si no lo conocéis, entrar todos ya en internet a coursera.org y apuntaos a una miríada de cursos de una calidad espectacular. Bueno, este año ha habido 3 cursos en Coursera, 2 de Stanford y el otro no recuerdo de qué universidad, sobre análisis de datos. Es decir, los mejores profesores de la Universidad de Stanford, expertos en análisis operativo, están dando cursos gratis en Internet de 8 semanas para aprender a manejar y analizar los datos en cualquier organización. Aquellas empresas que querráis internalizaros y que consideréis que el análisis de datos es un aspecto fundamental de vuestra estrategia, entrad en Coursera mañana y aprender a analizar los datos. La segunda variable, las herramientas. Hay aplicaciones como R, no sé si conocéis R, es una herramienta de análisis estadístico que está al nivel de SPSS o al nivel de SAS y que de hecho en el ámbito académico ahora mismo es la que más se usa, que permite hacer análisis, las típicas regresiones lineales, que son al final las herramientas que utilizamos en el análisis competitivo y en el análisis estadístico, sin pagar una sola licencia. Esto me lleva a pensar, como os decía al comienzo, lo que os comentaba, que el análisis de datos y el análisis competitivo es un estado de ánimo, pero que tiene que estar imbricado en una comprensión profunda de vuestro mercado, en la formulación explícita de una estrategia y en la ejecución de una estrategia. No os dejéis llevar por cantos de sirena. Como os decía, en el mundo del management hay muchas modas y hay muchas palabras y conceptos que se absorben rápidamente, pero que no se hacen los deberes antes de llegar a ese punto, y procuremos no empezar la casa por la ventana. Llegar al análisis competitivo requiere una aproximación estructurada y sistemática. Requiere tener recursos, tener gente formada, vosotros mismos, y una comprensión sobre todo muy profunda hacia dónde queréis ir. Lo último que os querría decir, y también querría hacerlo extensivo fundamentalmente a la Cámara, es que ahí sí que creo que instituciones como las cámaras de comercio y la propia Administración juegan un papel importante. Porque son capaces de proveer servicios, sobre todo en lo referente al análisis de mercado, que la pequeña y la mediana empresa no puede llegar. Yo he tenido alguna experiencia mala con grandes entidades, organismos internacionales y nacionales que se dedican a ese tipo de cuestiones, porque muchas veces su capacidad de análisis está tan limitada como la nuestra, pero yo creo que juegan un papel, a pesar de lo que he dicho y de haber sido un poquito crítico, clave. El hecho de poder proporcionar recursos y de poder proporcionar acceso a bases de datos y a información que pueda ser licenciada
yo creo que es clave. No obstante, volviendo otra vez a esa visión del mundo gratuito, sabéis que hay montones de recursos ahora mismo en Internet, aparte de los formativos y de los analíticos, que os van a ayudar. Desde la información censal que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, que sabéis que da una información riquísima a nivel de unidad censal, es decir, por cada manzana de este país podéis conocer los estudios medios de las personas que viven en esa manzana, los recursos que tiene, una información riquísima para establecer una estrategia comercial y, por supuesto, un movimiento también muy interesante que no ha acabado de fructificar, pero que todos tenemos que tener en la mente, que es el de los datos abiertos, el Open Data. Hay administraciones que ya se han lanzado a esta aventura, pioneramente quizá la del País Vasco, opendata.euskadi.net, que ofrece información pública gratuita a todas las empresas que se pueden utilizar con el fin de valorizarla. Como os decía, no acaba de despegar, pero mucha información riquísima que está ahí y que basta con identificarla y con usarla. Bien, no me voy a extender más. Sí querría, como decía al comienzo de mi intervención, si la organización me lo permite, quizá y si alguno de vosotros se atreve, y que muy brevemente nos dijese cuáles son las preocupaciones de la PYME en clave de internacionalización y en el uso de la información. No sé si lo que os he contado respecto a la capacidad de acceder a información y a datos y a herramientas gratis os encaja o no os encaja. No sé hasta qué punto esos pasos que yo creo que hay que dar de forma estructurada, el entender el mercado, el desarrollar una estrategia, el entender hacia dónde queremos llevar nuestro negocio y el desarrollar las capacidades necesarias para hacerlo y para ejecutar esa estrategia, ¿os parece que habéis dado esos pasos previos o no? No sé si es arriesgado pedir que haya alguna intervención o no, o estáis muy dormidos. ¿Alguien se atreve? Bueno, no vamos a forzar nada. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, posiblemente se animen ustedes en el coloquio un poquito, ¿no?, a dar la opinión desde la propia empresa. Y a continuación vamos a tener la oportunidad también de escuchar a una gran compañía y tiene la palabra Miguel Iribarren, que es director de sistemas de inteligencia en Indra. El título de la ponencia es Inteligencia competitiva, servicios de vigilancia tecnológica, monitorización web 2.0. Mejor ahí. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Cámara por la invitación a Indra y a mí mismo para poder intervenir en este foro. Mi charla va a versar en 3 planos. El primero, explicar brevemente qué es Indra. Somos una compañía española de 42.000 empleados, de los cuales 20.000 estamos en España y el resto del mundo pues hay otros 22.000. Actualmente ya el año pasado nuestra facturación pasó en la parte de internacional a la parte nacional, que era la previsión. La realidad es que ha ido más rápido porque la parte nacional, por desgracia, ha caído más de lo que debería haber caído. Las cosas hay que decirlas así. Indra no es una marca reconocida, hemos estado hablando ahora de marcas antes y ahora, pero estamos en todos los sitios, aunque no lo penséis. Estamos en los bolsillos. El DNI electrónico está hecho por Indra desde hace años. Si se viene en avión, el tráfico aéreo de Europa está controlado por sistemas desarrollados por Indra. Si se viene en tren, el tráfico ferroviario está desarrollado por sistemas desarrollados por Indra. Somos una empresa de ingeniería, somos una empresa para hacer sistemas. Si se viene por carretera, los sistemas de peaje están desarrollados por Indra y los radares de la Guardia Civil, del cual sufrí yo ayer ejemplo, también son de Indra. No tenemos acceso a las multas, aviso, ¿vale? Entonces, estamos en esa presencia constante en muchos aspectos de nuestra vida. En el área de inteligencia competitiva, que es la que me corresponde hablar esta tarde, de la cual soy responsable dentro de Indra, llevamos mucho tiempo trabajando. Empezamos, y así hay que decirlo, a trabajar en un ámbito que es la inteligencia operativa policial y seguimos trabajando con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en España como fuera de España. Y nos dimos cuenta hace 4 años que hay un nicho, una oportunidad de mercado
que es la parte de inteligencia competitiva, y esta parte de inteligencia competitiva hemos estado poniendo muchos esfuerzos en desarrollar una aplicación, que es la otra parte que va a versar mi intervención, una aplicación que fuera suficientemente atractiva y suficientemente potente para que sirviera a lo que se denomina inteligencia competitiva, o nosotros consideramos que es inteligencia competitiva basada en dos partes: fuentes estructuradas, que es fácil poder obtener esa información, tratarla, estructurarla y trabajar con ella y darle un sentido, y la información no estructurada, básicamente fuentes abiertas, /internet y últimamente /redes sociales. Ahí hemos hecho un esfuerzo muy importante y hemos trabajado tanto nosotros como en colaboración con la universidad y con empresas pequeñas para poder dotar a esta herramienta de unas capacidades de gran volumen. Voy a hacer un repaso muy rápido por la herramienta para que veáis que existe, sobre todo. Bueno, esto es un poco filosofía de lo que es el ciclo de la inteligencia, que yo creo que a estas horas de la tarde no. Sí hemos dividido un poco en distintos aspectos de inteligencia corporativa, competitiva, vigilancia competitiva, vigilancia tecnológica e inteligencia de fuentes abiertas. Luego explicaré en ejemplos reales dónde estamos aplicando esas divisiones. Sí pararme en esta transparencia, que para nosotros es la más importante. Estamos viendo que arriba hay un muñequito azul, es el kit de la cuestión de la pirámide. Nosotros hemos desarrollado una plataforma tecnológica, unos módulos de adquisición de datos, unos módulos de estructuración de la información, toda una parte de gestión de conocimiento con herramientas propias y con herramientas de gestión de terceros también, y al final herramientas para la producción de la inteligencia. ¿Y para quién? Para ese muñequito azul que tenemos arriba. Perdonad, que está sonando esto. Ese es el o la analista. Sin la figura del analista, todo esto se viene abajo. Hemos desarrollado una aplicación que lo que tiene que hacer es ayudar a sistematizar y profundizar el trabajo del analista, que pueda llegar más lejos y más profundamente. Sin la figura del analista, todo lo que hay detrás no se entiende. Luego avanzaremos cómo es ese analista y cómo puede impactar en la parte de inteligencia competitiva para las grandes compañías y para las pequeñas compañías de una manera rápida. En la parte de seguridad, pues es lo que estábamos hablando, de qué funcionalidades para compañías privadas, para gabinetes de ministerios o de comunidades autónomas. Estamos utilizando esta herramienta y me ha sorprendido, y por eso estoy aquí también, que la iniciativa de la Cámara para la PYME. Para nosotros es un reto y desde aquí, por cierto, me apunto al tercer congreso. Para nosotros es un reto entender también cómo podemos ayudar con la herramienta a que la PYME pueda utilizar las capacidades de inteligencia competitiva o inteligencia económica que nosotros tenemos en marcha puestos. Bueno, la herramienta consta de un portal y lo que nos va a estar dando es la clasificación en base a estructuras taxonómicas, la generación de una serie de mapas de relaciones, extracción automática de entidades desde fuentes desestructuradas. Es decir, hemos trabajado mucho en esa parte. Al final lo que tenemos que ser capaces es de leer un texto y tenemos que trabajar en dos tecnologías, la extracción de entidades y la parte de semántica. La parte semántica es la que nos va a hacer entender que un texto está hablando bien o mal o de qué está hablando, si está hablando de fútbol, de meteorología o de arte. Y ahí hay mucho que hacer por parte de los sistemas de información, que estamos todavía lejos. Hay herramientas de semántica que están ya muy avanzadas, pero en inglés. Cuando nos encontramos con el español, chocamos gravemente y ahí es donde estamos poniendo también nuestro granito de arena. ¿Qué estamos haciendo además? La herramienta tiene seguimientos y alerta de información en base a filtros, recuperar ciertos documentos de interés, recuperación de la base de información. Es decir, le estamos dando de un vistazo al analista una serie de pantallas y de aplicaciones para que su trabajo pase de ser un trabajo tedioso de estar buscando información en miles de documentos a ponerle en pantalla por orden clasificado aquellos que puedan ser más interesantes para su trabajo y su dedicación. Somos capaces de ubicar esos documentos si tienen información geográfica, podemos hacer sistemas de representación gráfica de entidades y sus relaciones, podemos estructurar esos documentos, hemos incorporado incluso ya en algún cliente
captura de televisión y de radio, transcripción de audio a texto, incorporación de ese texto. Es decir, estamos avanzando mucho en esa parte de tecnología, que es un poco la que querías ver. Esto es un ejemplo hecho es profeso para esta sesión. Esta es una herramienta que está buscando en web y en Twitter, y yo simplemente puse Cámara de Comercio de Castellón, ¿vale? Y me ha dado una nube de palabras de lo que se está comentando el día que lo hice, que fue pues esta semana al principio, la semana pasada, no me acuerdo. En tiempo real está diciendo de qué se está hablando. Si se ponen cosas en Twitter, que chimo, probablemente conseguiríamos también un mapa de estos, ¿vale? Eso es lo que son capacidades que estamos un poco mostrando para que veáis dónde puede. Luego veremos para qué lo estamos utilizando, para qué lo están utilizando nuestros clientes, mejor dicho. Número de entradas sobre un tema en concreto, en función de unas fechas, un análisis de sentimientos, si están hablando bien o mal o regular de mí. Esto a Mourinho le hubiera gustado mucho, pero no lo tenía. Reputación corporativa, exactamente lo mismo. Estamos hablando de todo lo que se está hablando, posiciones negativas, etcétera, etcétera. Análisis de opinión, son, insisto, en este caso cuadros de mando, que lo que están dando es una imagen instantánea, tanto al analista y en este caso incluso al directivo, para ayuda en toma de posiciones de lo que está ocurriendo. En este caso es todo en fuentes abiertas. Seguimientos, podemos estar haciendo a alguien que está haciendo una serie de actividades. Esto viene aplicado al social media, pero os podéis imaginar que viene del mundo policial. Las metodologías son muy parecidas, en el fondo, aunque parezca mentira, ¿vale? Y bueno, una serie de quick wins que hemos tenido, que son, por ejemplo, análisis de relaciones entre usuarios que manifiestan opiniones, comportamientos y motivaciones. ¿Para qué está empezándose a usar esto? Pues simplemente para escucha activa de lo que están haciendo mis clientes o de lo que está haciendo la competencia, movimientos de ese estilo, ¿no? O, por ejemplo, también campañas comerciales, utilizando un nuevo eje, perfilen los clientes. ¿Quiénes son los influenciadores? ¿Quién está haciendo de bridge? ¿Quiénes son los influenciados? Esto lo estamos uniendo también a otra iniciativa o a otra situación que hay, que es la parte, digamos, de herramientas que ayudan a influir también en la opinión. Los community managers, etcétera, etcétera. Pero eso es un mundo que nosotros no es nuestro mundo. Pero sí están cada día más relacionados, de manera que puedas también hacer un análisis de una determinada campaña, cómo puede estar afectando. Y aquí me paro. Nosotros hemos tenido en estos momentos instalaciones ad hoc en casa de nuestros clientes. Hay en estos momentos 6 o 7 en España y 3 o 4 fuera de España, de inteligencia competitiva para empresas muy grandes. Como decía nuestro compañero de Accenture, es donde nos estamos fijando. El reto ha sido ver inteligencia competitiva. Nos ha costado mucho, y a esas empresas les ha costado mucho, implantar estas herramientas. Esas empresas son conscientes de que tienen que tener una unidad de inteligencia competitiva, cosa que, aunque parezca mentira, ha costado mucho. Empieza a verlo, afortunadamente. Esas empresas han invertido mucho dinero de motu propio para poder entender, veremos luego qué están entendiendo y qué consecuencias están sacando de esto. Pero el mercado no se para. A mí me encantaría tener no 6 o 7, 50 instalaciones. No puede ser. ¿Qué hemos hecho? Y la tecnología nos lo permite, los desarrollos nos lo permiten. Estamos implantando, ya está implantada la herramienta como software as a service, de manera que los usuarios puedan, y aquí sí que entra en juego las pymes, tener un acceso con unos precios razonables. Nos vamos a aprovechar de la curva de experiencia anterior de otros, eso es así, y tanto en estos momentos grandes empresas, y animo a las pymes a que se unan, puedan tener acceso a este tipo de tecnología. Tercera parte de la charla. ¿Dónde están las dificultades de todo esto? Pues esto parece muy bonito, es un trabajo de años. ¿Dónde están las dificultades? Pues primero, organización, lo he dicho. Ha costado que haya unidades de inteligencia competitiva. En muchos casos, ¿sabéis dónde ha nacido esa unidad de inteligencia competitiva? Depende, y sigue siendo así, del director de seguridad de las grandes compañías. Es el responsable de que no entre nadie en un edificio, o el responsable de que haya unos guardas de seguridad que impidan eso. De ese depende la herramienta de inteligencia competitiva.
Afortunadamente ya en muchos casos está saltando a otro tipo dentro de la organización, o ese director de seguridad es un tipo listo, que los hay, y se está haciendo fuerte y está vendiendo ese servicio al resto de sus compañeros, o las organizaciones están diciendo, no, esto que has hecho es un embrión estupendo, pero me lo voy a poner en otro lado, dependiendo de marketing, innovación, donde sea, pero ya hemos dado ese salto también. Eso que está llevando a que las grandes compañías están diciendo, voy a empezar a poner unidades de inteligencia, voy a poner gente a trabajar en ese campo. Igual que hay un director de marketing, igual que hay un director de innovación, o hay un director financiero, o hay un director de recursos humanos, tiene que haber un responsable de inteligencia competitiva que hable este lenguaje que estamos hablando, que por cierto no es business intelligence, es otra cosa, business intelligence, ¿vale? Y eso estamos empezando a conseguirlo. Oyendo a Anselmo esta mañana diciendo, ¿y la pyme también tiene que hacer ese paso? Pues sí, yo os animo. A lo mejor el rol de director de inteligencia o responsable de inteligencia suena muy grande, pero sí tiene que haber alguien en la empresa que, igual que es responsable de controlar el canal de distribución o de la exportación, tiene que ser responsable y tener conocimientos y saber qué quiere. Saber qué quiere. Eso es lo importante. Porque saber qué quiere, qué están haciendo nuestras empresas, o nuestros clientes, qué están vigilando, para qué están utilizando la herramienta. Imagen de marca, fundamentalmente, reputación corporativa, que no es lo mismo pero se parece, seguimiento de directivos, aunque parezca mentira, qué imagen pueden tener sus directivos y cómo puede impactar una mala imagen de sus directivos en la reputación corporativa de la compañía. ¿Qué más están haciendo? Están haciendo seguimiento de mercado, están analizando cómo son sus mercados, dónde están yendo, dónde se quieren dirigir, cómo está la situación política, económica, social, legal, del entorno al que se quieren dirigir o de la región a la que se quieren dirigir. Toda esa información está y se puede obtener y se puede estructurar y se puede organizar. Eso no hay que asustarse y no es tan difícil, ¿vale? Pero eso está allí y eso es lo que están haciendo. Y es lo que animo a que le pensemos todos que se puede hacer. Obviamente, seguimiento de inteligencia competitiva que están haciendo sus competidores. Y, lo decía antes el ponente de Coca-Cola, ¿dónde está mi competencia? Como bien decía Coca-Cola, su competencia, aparte de ser Pepsi, es cuánto dinero tenemos en el bolsillo, cuánto nos queda y dónde decidimos gastarlo. A lo mejor hay que estar más atento de la encuesta de población activa o de la encuesta de consumo del público, ese tipo de cosas que no estamos atendiendo. Y esa información está y se puede obtener y se puede estructurar. ¿Qué más componentes le estamos poniendo? Estamos poniendo traductores de idiomas, o bien propios o bien apoyándonos en tecnologías como Google, donde los tienen. Porque el mundo es internacional. Tenemos grandes clientes que no solo están, obviamente, en España ni en el ámbito de habla hispana, sino en todo el mundo, y están en China, en Rusia, en Inglaterra, o en el mundo anglosajón, evidentemente. La herramienta también permite hacer ese tipo de gestiones. Conclusiones de estos 3-4 años que llevamos con muchas empresas trabajando. Tenemos que fijar muy bien qué queremos hacer, dónde lo queremos ver. Es decir, si yo soy cosentino, pues cuál es mi mercado, quién es mi competencia, dónde quiero ir, quiénes son los que están ahí. Todo eso hay que hacer un trabajo para dirigir el tiro, esté mal en decirlo, hacia donde yo quiero escuchar. Si me pongo a escuchar a gente que lo que está hablando es de vender palmeras, pues a Cosentino no se va a enterar, bueno, no le va a servir para nada, obviamente. Eso es lo que hay que hacer, y un trabajo constante. La experiencia que nos dice que cuando te pones en eso acabas encontrando quién es quién está hablando bien de mí, quién está hablando bien mal de mí. Uno de nuestros clientes tiene, uno de los cuadros de mando es la misma noticia que ha salido de una agencia F, es decir, cómo la representan los distintos medios de comunicación. Uno de Madrid, uno de Barcelona, uno de Sevilla, porque hay veces que, aunque sea la misma noticia, en uno sale exagerada una parte, en otro sale exagerada, y resulta que al final la imagen, de según quien la haya leído, es distinta y es la misma noticia y que ha salido de F, por ejemplo. Es un detalle, ¿no? De cara a la pequeña y mediana empresa, ¿qué pienso yo? Hay que saber muy bien, sobre todo, analizar las condiciones socioeconómicas de los países que queremos ir,
porque probablemente a lo mejor estamos compitiendo o con empresas mucho más grandes que nosotros o iguales que nosotros, con lo cual tampoco vamos a tener una información muy grande de la empresa competidora, pero sí de dónde queremos ir y qué tipo de, y según el producto, si es más de consumo o menos de consumo, dónde está ese tipo de información. ¿Dónde estamos pescando? Pues empezamos en su día con blogs, con periódicos, con foros, y radicalmente estamos hoy día 80-20, empezamos 20-80, ahora es al revés, en redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, sobre todo Twitter. Es decir, la información que para muchos de nuestros clientes está en estos momentos en Twitter es vital porque están captando, sobre todo para empresas que tienen una imagen de marca y están vendiendo al gran público, cuál es la percepción de esa empresa en Twitter. Todos tenemos Twitter, yo me he hecho seguidor de Chimo, por si acaso, entonces hay que establecer eso como una herramienta. Hay líderes que estamos haciendo, nosotros simplemente con la herramienta estamos siguiendo a los líderes que están hablando en Twitter sobre esta empresa o la otra. Al final tenemos que ser conscientes de que es un mundo que parece muy grande, pero al final hay muy poca gente que está hablando, o cierta gente que está hablando de las personas, y a esa gente le tienes que seguir. Luego, cuando la herramienta la vas mejorando, te das dando cuenta de que esa gente va migrando, va cambiando de rol, va cambiando de perfil. Pero hay una cosa muy importante, y hemos aprendido también, redes sociales. El que habla en la red quiere precisamente que se le note que está hablando mal o bien de una empresa. Y no se corta al revés. Si yo estoy hablando mal de una empresa, quiero que se vea y que se quede claramente que estos señores son unos ladrones o son unos sinvergüenzas o son unos magníficos proveedores. Me da igual si es positivo o negativo, pero quiere que se note. Frente, a lo mejor, al mundo policial en donde los malos de verdad, no quieren que se les perciba por ningún lado y quieren pasar inadvertidos. Pero eso es como la vida real. En este caso, jugamos con esa ventaja. Y las personas y la experiencia que tenemos que están en redes sociales marcando opinión de una manera positiva o negativa, quieren que se les note y eso nos facilita mucho el trabajo, porque cuando migran, porque han cambiado de usuario o porque, que eso es otro de los factores importantes, la tecnología está cambiando. Ahora han migrado de blogs a Twitter, pasado mañana a lo mejor a Instagram y al día siguiente a sabe Dios qué. Que desde el punto de vista tecnológico a nosotros eso también nos penaliza porque estamos constantemente rehaciendo toda la tecnología para poder seguir con la escucha activa en este caso. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros tenemos las herramientas, están pensadas inicialmente para dar servicio a grandes clientes. Nos estamos dando cuenta, ya me está siendo prácticamente de enero para acá, hay muchos grandes clientes que ya se están dando cuenta que necesitan este tipo de herramientas. Les estamos suministrando inicialmente capacidades en la nube, en software as a service, y estamos empezando a trabajar ya con muchos más, sentándonos con ellos a ver eso, dónde quieres ir, qué quieres hacer, qué quieres preguntarte. Y para mí ha sido el reto, la pequeña y mediana empresa, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para poder ayudar tanto en la provincia de Castellón como yo creo en el resto de España a que esto vaya adelante. Y una anécdota nada más, abusando del foro de marcas y de Marca España, hemos estado con la iniciativa del presidente del Gobierno hablando con Marca España y con la oficina del señor Eslamo de Espinosa. Bueno, estuvimos hablando con ellos, etcétera, y nos dijeron hacer una prueba de Marca España. Y fue muy fácil. Pusimos Marca España y salió el titular de El Marca con el gol de Iniesta en el minuto 116. Entonces, perseguir Marca España va a ser complicado, ¿vale? No a los asociados de Marca España, que podremos ser Indra, podrá ser Zara, podrá ser Banco Santander, Repsol o el que sea, pero Marca España, os juro que nos va a costar un montón, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y a continuación ya
vamos a tener la última intervención del día antes del breve coloquio que vamos a hacer entre los 4 participantes y del acto de clausura. Y para ello tenemos con nosotros al señor Rodolfo Carpentier, que es presidente de Digital Access Deployment, y nos va a hablar de cómo dar el salto al siglo XXI en la PYME e internacionalizarse por este camino de la internacionalización. Señor Carpentier. Yo soy un ponente un poco molesto, así que me vais a hacer un favor. Os levantáis todos, por favor, y me gustaría que los que estáis aquí en la derecha, os fuerais todos a aquella esquina y los que estáis en esta, a aquella esquina. Por favor. Pegados a la pared, por favor. Unos a la derecha, otros a la izquierda. Bueno, lo primero que hay que hacer para hablar de empresas del siglo XXI es sacar a la gente de un estado de inanición natural, de comodidad y moverles. Ahora me vais a hacer un favor y aquellos que tenéis o trabajáis en una empresa de más de 30 empleados y que tengáis una página web, sentaros. 30 empleados, página web, sentaros. Bien, ahora los que tengáis una empresa entre 10 y 30 empleados con página web, sentaros. Bien, si alguno de vosotros tiene una empresa de menos de 5 empleados y también tiene página web, que se siente. Bueno, sentaros los que quedáis. Bien, esto me ha dado una pequeña idea de quiénes sois, qué hacéis y dónde estáis. Dejadme que os cuente ahora, que ya nos conocemos un poco más, quién soy yo, qué hace mi empresa y qué os vengo a contar. Mi empresa es una SL, que empezó en el 2006 y es una sociedad de inversiones. Es una sociedad que, a pesar de ser una SL, lo que hace es invertir en empresas del siglo XXI, sobre todo o única y exclusivamente en empresas de Internet. Tenemos 95 inversores que invierten directamente a través nuestro y, además, también invierten con nosotros en aquellas empresas en las que invertimos. En estos momentos estamos en 3 continentes. Estamos en Asia, con base en Shanghái, en Europa con base en Madrid, estamos en Estados Unidos con base en Portland y estamos en Latinoamérica con base en Santiago de Chile. Os voy a contar un poco la historia de cómo una pyme española, nosotros, se convierte en una mini multinacional. Simplemente para que veáis que en el siglo XXI es muy sencillo y es fácil de hacer. Y luego, en la segunda parte, voy a intentar no ser demasiado largo, yo acabo de escribir un libro que se llama Internet puede salvar tu empresa o hundirla, y ahí lo que hablo es de una cosa completamente distinta, y es de muchos empresarios que cada vez que doy una charla de este tipo, al final me vienen a ver y me dicen: señor Carpentier, usted habla del siglo XXI, de la época digital, pero mire usted, yo estoy en una fábrica de Cuenca, que era de mi abuelo, y fabricamos marcos para cuadros. ¿Qué puedo hacer yo para saltar al siglo XXI? Bueno, pues voy a contar que el libro es la contestación a esa pregunta que me han hecho tantas veces. Empecemos por DAD. Cuando empezamos DAD en el 2006, la empecé con 8 inversores. Creamos una página web y en la página web lo que hicimos es tener un área para emprendedores, que son la gente que buscamos para invertir en ellos, y un área para inversores, que es la gente que nos tiene que dar el dinero para invertir en esos emprendedores. Luego tenemos una parte privativa y en esa parte privativa solo tiene acceso los inversores para saber
qué es lo que estamos haciendo, en qué empresas hemos invertido, cómo están yendo las empresas, es decir, tener el pulso de cómo funciona la empresa. Gran inversión. No, señores. Esa página web interactiva, con capacidad de hacer muchas cosas, ligada a redes sociales, nos ha costado menos de 10.000 euros. Quiere decir que se puede hacer una presencia web sabiendo hacerlo con muy poco dinero. Punto número 1. Punto número 2. Creamos un modelo de inversión en el cual tenemos una serie de filtros que nos permiten, a lo largo de un año, hacer análisis a nivel mundial, ahora, pero inicialmente en España, de unas 600 empresas y terminamos invirtiendo en 6 o 7 empresas. Esa metodología teníamos que tenerla accesible desde la web, está en la parte privativa, de tal forma que pudiéramos pensar en una expansión internacional. Y entonces el planteamiento era, nosotros siempre hemos tenido poco dinero porque lo que hemos hecho es levantar capitales a medida que teníamos oportunidades de negocio para invertir. En estos momentos, como me parece que os dije al principio, tenemos 40 empresas invertidas en 3 continentes. Pero cuando empezamos estábamos solo en España. Y el primer planteamiento es ¿dónde queremos ir? Y lógicamente había 2 entornos que nos llamaban la atención. Uno que era Estados Unidos, y Estados Unidos era porque realmente es donde hay más movimiento en el mundo de Internet, y el otro era China, porque realmente veíamos que el mercado chino estaba creciendo a un ritmo que probablemente, si no en este año, en el que viene, habrá sobrepasado a Estados Unidos en volumen de empresas de Internet y facturación. Entonces nos interesaba estar allí. ¿Cuál fue la primera decisión que tomamos? La primera decisión que tomamos es que no podíamos ir a China si no teníamos unos españoles que estuvieran preparados a convertirse en chinos. Es decir, gente que estuviera dispuesta a irse a China, vivir en China, aprender chino, mandarín en este caso, y que realmente tuvieran las ganas de estar allí como mínimo 10 años. Nos costó buscar a esas personas. Encontramos una pareja, Óscar y Mónica, que el uno es teleco, la otra es economista y abogado. Se fueron a vivir a China nosotros empezamos en el 2006, ellos fueron en el 2008. En estos momentos, el mismo método que tenemos en España lo hemos duplicado en China. Tenemos 2 personas que han aprendido mandarín, o sea, cuando vamos allí no necesitamos traductores, nos traducen ellos. Hemos invertido en 14 empresas en China y es la división que tenemos en el extranjero más importante de la compañía. La estructura allí es exactamente igual que la que tenemos en España. Tenemos inversores y tenemos una web que da atención a emprendedores y a inversores. O sea que hemos duplicado el modelo exactamente igual. La única diferencia es que los socios, aparte de ser los socios españoles que nos han acompañado, tenemos también socios locales, algunos chinos, que han coinvertido con nosotros. Ese mismo modelo lo hemos pasado a Estados Unidos y lo hemos pasado a Santiago de Chile. ¿Qué es lo que utilizamos o cómo conseguimos mantener el mismo nivel de calidad, de control, de conocimiento de las inversiones que hacemos en cada uno de esos países si no estamos directamente allí? Tenemos una metodología, esa metodología sigue un planteamiento que os lo explico en un momento para que os deis cuenta de cómo funciona. Nosotros recibimos aproximadamente 600 peticiones de inversión al año. El primer día descartamos la mitad, o sea, 300 no pasan de ahí. A partir de esas 300 les pedimos lo que es un resumen de una sola página para demostrarnos que son capaces de hacer que eso funcione. También se nos caen otros 50-60% y terminamos analizando en profundidad entre 100 y 150 proyectos. De esos 100 a 150 proyectos, lo que conseguimos es que aproximadamente la mitad, 70-80, vengan a presentarnos el proyecto directamente a la oficina. Y luego,
nosotros pasamos a un comité de inversiones que es quien decide dónde invertimos. Ese mismo método lo tenemos en cada uno de los países, pero lógicamente la parte que hacemos a partir del análisis, que es el vernos con el emprendedor, se hace por videoconferencia. Es decir, que en vez de hacerlo presencialmente, nuestra gente está presencial en cada uno de esos sitios, pero la reunión con nosotros es a través de videoconferencia. La documentación la tenemos en la nube. O sea, absolutamente todo lo que hacemos está o en Dropbox, que es un sistema, los que no lo conozcáis, que te permite almacenar grandes archivos en Internet y puedes acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, o tenemos un sistema que es el de Google, que tiene Google Apps, donde tenemos absolutamente todas las presentaciones, todos los análisis, de tal forma que toda la organización y todos los inversores son capaces de acceder a ese repositorio desde cualquier parte del mundo. Bien, eso es lo que nos ha permitido estar como estamos hoy. Hemos pasado de una valoración inicial de 1.400.000 euros a 20 millones de euros que tenemos ahora. Tenemos 40 participadas y lo hemos conseguido gracias a implantar sistemas que son sencillos, que son baratos de implementar y que además son universales. Es decir, que cualquier pyme puede dar un salto al siglo XXI. Olvidémonos ahora de D&A y pasemos a una empresa del siglo XX. Esta, que es una empresa inventada, de la que hablo en el libro. Una empresa que fabrica marcos para cuadros en Cuenca. Inventada. Pero ¿habrá algo más del siglo XX, más físico, que alguien que hace marcos para cuadros? Bueno, pues la historia es cómo, con la llegada de la tercera generación, un chico que ha estudiado telecomunicaciones y que ha entendido cómo funciona el mundo del siglo XXI, se revoluciona la empresa en base a hacer pocas cosas. La primera, entender que necesitan un planteamiento completamente diferente al que tenían hasta ese momento. La empresa es una empresa que está como la mayoría de las pymes en España. Lleva 3 años perdiendo facturación. En estos momentos factura la mitad de lo que facturaba hace 3 años. Ha despedido a 2/3 de la plantilla y el padre, que es el que está gerentando la empresa, no sabe muy bien qué hacer con ella. Cuando llega el hijo le dice al padre que él quiere darle un impulso nuevo a la empresa. Se crea un diálogo curioso entre un hijo que realmente entiende el mundo del siglo XXI y un padre que no acaba de entender muy bien qué es lo que quiere hacer el hijo con su empresa. Pero para haceros una larga historia corta, lo que hace es conseguir que el padre le dé un presupuesto, le dé un espacio de tiempo y le permite hacer una cosa que él le dice que es imprescindible y que es lo más difícil, es convencerle de que esa revolución no la puede hacer desde la misma empresa y con la misma gente, sino que la tiene que hacer desde fuera, con una empresa diferente, aunque ellos tengan la mayoría. Y entonces consigue convencer al padre de crear una empresa nueva. Esa nueva empresa, la familia tiene el 80%, pero le da al hijo la capacidad de tener un 20% para incentivar a gente que él considere clave para llevar a cabo su sueño. Lo primero que hacen es contratar diversidad. La diversidad quiere decir que tenemos que tener gente que trabaje y piense de manera distinta a cómo lo hacemos nosotros. Tú no puedes tener una empresa, perdona que coja un poco de agua. No puedes tener una empresa que realmente quiere hacer algo completamente nuevo con la misma gente que tenías con anterioridad. El hecho de que haya distintas nacionalidades hace que la gente piense de manera distinta y que cada uno tenga
cualificaciones diferentes y formas de pensar distintas. Eso hace que la gente tenga un entorno de trabajo mucho más divertido. Una de las características de las empresas del siglo XXI es que son divertidas. Entonces, básicamente lo que hace es que, recordaros que estamos hablando de una empresa en Cuenca. Lo primero que hace es pensar, estamos hablando de marcos para cuadros. ¿De qué narices hablo yo para poner una página web que tenga cierto sentido y que la gente me venga a verla, para que no se aburra? Porque si hablo de marcos para cuadros, la verdad es que no se me ocurre una cosa muy divertida. Bueno, pues el primer paso es que una de las chicas que contratan está estudiando historia, es alemana, pero la está estudiando en Cuenca y ha hecho un trabajo de doctorado sobre Cuenca. Tiene una información sobre Cuenca divertidísima y muy en profundidad, con multitud de fotos, con algún vídeo. Y dicen, Tate, pues lo que vamos a hacer en la página web es ser una referencia de la ciudad de Cuenca. Eso ya nos va a conseguir tener tráfico de mucha gente que le importa tres narices los marcos para cuadros, pero sin embargo están interesados en ver información sobre Cuenca. Y han conseguido un primer paso. El siguiente paso es definir quiénes son sus clientes. Los clientes llegan a la conclusión que son las empresas que venden los marcos para cuadros, la mayoría de ellas en centros comerciales en España. Tienen 100 clientes. Se hacen un planteamiento por el cual lo que pretenden es aumentar el número de clientes y pensar en que en los primeros 2 años tienen que estar en un país de Europa haciendo lo mismo, a través de Internet. Bien, no tenemos tiempo para que os explique cómo funciona el libro, pero el resultado es básicamente que en los 3 primeros años son capaces de revertir esa curva de que iba hacia 500.000 euros de facturación. Están facturando 5 millones y están vendiendo no solo en España, donde han crecido de forma exponencial, sino que además están también en Alemania. Eso es lo que se puede hacer utilizando herramientas sencillas, baratas, pero no se puede hacer sin tenerlas. Es decir, la ventaja que tenía esta empresa es que, a pesar de que era una empresa pequeña, se había preocupado de tener sistemas de gestión modernos. ¿Qué es un sistema de gestión moderno? Pues una contabilidad online que te permita saber cómo funcionan tus cuentas, de qué manera lo que se llama ERP, pero que básicamente es una contabilidad analítica que te permite saber dónde estás con tus costes, con tus ventas, con tu facturación. Y eso es un primer paso, porque realmente es muy difícil crear una empresa del siglo XXI si no se tiene herramientas del siglo XXI. Es decir, si uno entra en una empresa y lo primero que ve es un ordenador de hace 12 años o 14 años, todavía probablemente con un Windows de hace 7 o 8 años, pues es difícil que esa empresa realmente dé el paso. Pero no estamos hablando de inversiones millonarias, estamos hablando de muy pequeñas inversiones. Es decir, en el caso de esta empresa de Cuenca, era una inversión bastante más importante, 300.000 euros, pero era porque la empresa se lo podía permitir. Explico la historia del porqué en el libro, pero básicamente se puede hacer desde 25 a 30.000 euros, se puede empezar a dinamizar una empresa que ya tenga una visión, digamos, actualizada de su contabilidad, de sus cuentas de clientes, de su almacén. El sacar eso a Internet y conseguir tener una empresa del siglo XXI requiere pocos pasos más. Es decir, el mensaje es que cualquier pyme, por muy del siglo XX o del siglo XVIII o XIX que sea, puede dar el salto al siglo XXI tomándoselo en serio. Y ese es el mensaje. Muchas gracias. Podíamos comenzar el coloquio hablando precisamente de lo último que decía Rodolfo
respecto a las empresas del siglo XX que pueden actualizarse y ser empresas del siglo XXI y que casi cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, puede acceder a dar ese paso, ese salto. Y mi pregunta sería relacionado con el Congreso de Inteligencia, que es inteligencia e internacionalización. ¿Está también capacitada prácticamente cualquier empresa, por muy pequeña que sea, para internacionalizarse? ¿Y es del todo preciso la internacionalización para ser una empresa del siglo XXI? Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes contestar. La primera es que, por eso hacía yo la explicación inicial, la empresa, para poder dar ese salto, tiene que estar por lo menos bien organizada. Es decir, si la empresa es un desastre, el internacionalizarla crea un desastre mayor. O sea, lo que se trata es de que una empresa que está bien organizada en España y que simplemente el cambio de ciclo le ha hecho retroceder, dé un salto hacia afuera, pero porque ya es una empresa que está bien organizada. Yo creo que eso es vital. Y luego el otro tema que es muy importante es que yo creo que en un mundo global como el que estamos hoy es imprescindible estar a nivel internacional, porque si no, no te enteras de lo que está pasando. Hoy en día tu mayor competidor puede estar en China, pero puede estarse gestando en Angola. Y si no sales de aquí, cuando te enteras es demasiado tarde. Y para eso, precisamente, la herramienta maestra es la inteligencia, ¿no? El uso de la inteligencia. Bueno, yo creo que la ventaja que tiene de todas estas herramientas del siglo XXI de las que hablo, que tienen mucho que ver con las redes sociales, en el libro lo explico, cómo utilizarlas para convertir una empresa pequeñita en realmente algo muy atractivo, tiene mucho que ver con la inteligencia competitiva, porque se utilizan herramientas muy avanzadas, muchas de ellas baratas, suscripciones de 30, 40 euros al mes, que te permiten tener realmente cosas muy interesantes dentro de la empresa. Y es el primer paso. O sea, desde luego una empresa de 30 empleados es difícil que tenga un estadístico que sepa analizar Big Data, pero es que no lo necesita. Es decir, que en estos momentos hay un montón de información que tiene que aprender poco a poco a utilizar. Hay herramientas para hacerlo y lo que hay que hacer es empezar a hacerlo. Herramientas, precisamente de herramientas se ha hablado hoy también y mucho. De herramientas no se ha hablado de las herramientas financieras para la internacionalización, pero sí de las nuevas tecnologías, como una herramienta básica para internacionalizarse, para salir al exterior. ¿Qué podríamos decir desde Indra, desde Accenture a este respecto? El uso de las herramientas de las nuevas tecnologías a disposición de una pequeña, no mediana, pequeña empresa para salir al exterior. Indra decía, bueno, las pequeñas también pueden aprovecharse de nosotros, no solo las grandes, ¿no? En algún sentido. Sí, igual como lo he dicho al final de mi charla, yo creo que el hecho de encontrarme con Cámara de Comercio de Castellón, que con esta iniciativa a mí me ha sorprendido gratamente, porque a lo mejor pues nuestro horizonte era grandes empresas y resulta que las pymes, nuestra herramienta puede servir para ellos. Y evidentemente es para la internacionalización de esas pymes. Y estas herramientas, aprovechando la curva de experiencia, tienen que ser importantes para ayudar a dar ese salto, insisto, para conocer. A lo mejor eso, la competencia es más difícil, pero sí, por lo menos el entorno socioeconómico, cultural de los países que hayamos decidido que podemos ir a atacar, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos. Estamos en el siglo XXI, mundo tecnológico y, como bien decía, con un ordenador antiguo, peligro, ¿no? Es decir, hay que tener una mente hacia adelante, lo cual a veces es complicado porque, bueno, pues porque por otro lado la evolución de estas herramientas a veces es tan rápida que no llegamos, ¿no? Y hay que estar en permanente alerta también para ver qué nuevas herramientas podemos ofrecer a nuestros clientes. Yo soy de la opinión de Rodolfo. Yo creo que las tecnologías son algo que llegan, que de suyo están implicadas en un proceso de internacionalización, pero que si una compañía no está bien gestionada, no está bien, su gestión no está sistematizada, no hay una estrategia clara, no hay una visión clara y, sobre todo, lo que me parece más importante, una actitud y una ambición
la tecnología por sí sola no va a hacer absolutamente nada. Muy bien. Además, hablábamos antes también que, bueno, ya se ha descrito en un par de ocasiones que la inteligencia competitiva es un estado de ánimo. Lo hemos referido así. Y que para ser competitivo lo que hay que hacer es anticiparse a lo que consideremos nuestros competidores, ¿no? Y para eso precisamente es la utilización de la inteligencia, es acuñar una serie de datos, registrarlos y, en su caso, hablando de la inteligencia empresarial, dotarlos a las empresas para que estos puedan hacer sus estrategias y su toma de decisiones. ¿Por qué en España estamos todavía un poco en mantillas en comparación con el resto de nuestros otros países competidores en esto de adelantarnos a los acontecimientos? Bueno, si me permitís, yo sí que haría un comentario que puede ser interesante para la Cámara y para la Administración. Yo me he encontrado en varias situaciones, comunidades autónomas y entidades que se dedican a la promoción y al desarrollo económico, en el que había un interés por utilizar herramientas analíticas que les permitan segmentar a sus clientes, entender cuál es la trayectoria de éxito para focalizar las intervenciones y para asegurar que, pues en el caso de que haya inversiones públicas, la inversión pública tenga la máxima repercusión. Y esa voluntad existía, pero cuando, y lo comentaba antes en mi intervención, cuando hemos ido a desarrollar el modelo, el algoritmo, los datos que habían pues no servían para nada. Realmente el tener información estructurada, longitudinal, perdonadme la cursilería, ¿no?, pero que permitan definir lo que es el éxito, el que permitan seguir la trayectoria de una empresa que a lo mejor ha pasado por un proceso de capacitación o ha recibido una serie de servicios por parte de la propia Cámara en lo que respecta a la internacionalización, y que se sepa cuáles son los resultados de esa intervención, es clave. Yo he tenido una conversación con una comunidad autónoma en la que se habían gastado una cantidad importante de dinero en el impulso del emprendimiento y habían desarrollado literalmente miles de planes de negocio, y cuando les pregunté que cuántos de aquellos planes de negocio se habían reflejado en la creación de una empresa, no me supieron contestar. A mí esto me parece un drama de magnitudes oceánicas, ¿no? O sea, si realmente no somos capaces de desarrollar un mínimo sistema de información que nos permita conocer cuál ha sido el resultado de esa intervención e entender cuáles son los puntos clave en esa trayectoria, difícilmente podremos aplicar esa experiencia sobre las empresas que vengan detrás. Esto es clave. Hay algunos países, te pongo ejemplos no son los típicos países o los sospechosos habituales. Colombia en el año 2006 decidió que iba a formalizar la trayectoria de inserción laboral de todos los licenciados universitarios. 6 años después sabían cuáles eran las profesiones, los estudios con mayor rentabilidad en términos de salariales, en términos de colocación, lo cual le permite a los estudiantes tomar una decisión informada respecto a lo que quieren estudiar. En el caso de la internacionalización es lo mismo. O sea, ¿cuántas empresas han venido a miles de ferias a dilapidar dinero público y sus propios recursos sin haber obtenido el mínimo resultado, sencillamente porque nadie se molestó en medir cuál era el resultado de esas intervenciones? A mí eso me parece de máxima urgencia. Hablando de eso, ¿no?, de evaluar cuáles son los resultados, habiendo hecho unas inversiones de recursos, bien sean económicos, de personal, etcétera. En eso, Miguel Otero, tenemos una gran experiencia. Lo nombrabas, has sido director general del ICEX también durante un tiempo, aparte de tu experiencia en Chupa Chups, que también nos has transmitido. Y actualmente, ya desde hace unos cuantos años, lidiando con este toro, bien dicho también, que es el Foro de Marcas Renombradas Españolas, y con todo lo que, bueno, con todo el trabajo que os está dando, que no es poco, ¿no? Estáis tratando de transmitir al empresario la creación correcta de la marca. ¿Qué habría que decir al respecto de esto, de lo que estábamos comentando en este momento, de los recursos, del destino de los recursos y de cómo estos pueden generarse, con estos recursos se puede crear marca? Bueno, yo lo primero decir que hoy toca inteligencia competitiva. Y yo creo que siempre que lo estáis, sinceramente, se está sacralizando excesivamente el concepto. La inteligencia competitiva siempre ha existido. Lo que varían son las herramientas, que son las que se adaptan, el uso de las TIC o yo me ahorro un viaje a la India que me lleva 34 horas porque tengo el sistema de videoconferencia. Esto nos permite solucionar muchas cosas que en mi época de Chupa Chups no podía, que no existían estas herramientas, ¿no? Es decir, con esa forma. Yo pensaba una cosa, ¿por qué China dejó de inventar? ¿Sabéis todos por qué China dejó de inventar en el siglo
XVI, es decir, cuando habían inventado la brújula, la pólvora, el papel, eran los más avanzados. ¿Alguien sabe por qué dejó China de inventar? No porque es más barato, porque el emperador secuestró la innovación. Dijo, todo lo que se innova en el país es propiedad del emperador. Se acabó la innovación, ¿no? Yo creo que aquí hay una eclosión, ¿no? Las empresas, y yo pienso en el tamaño, porque yo aquí, cuando hemos analizado, claro, la pregunta que ha segmentado muy inteligentemente el último ponente nos dejó sin una respuesta, ¿no? Empresas de 30 o tal, pero ¿cuántas hay de 30 trabajadores? Bueno, se puede medir, ya sabéis que el tema de las pymes se mide con distintos criterios, ¿no? Y que además esto del tamaño relativo, porque si tú eres Vega Sicilia, haces una producción pequeña de vino y puedes vender todas tus botellas con una alta rentabilidad. Y tú no quieres competir produciendo un vino masivo, sino que ese es tu objetivo, ser líder en ese caso en alta gama. Si eres Don Simón, pues lo que quieres es vender muchos litros de vino al precio más competitivo posible. O sea que esto hay que relativizarlo. Yo lo que creo es cuál es toda la solución de las pymes, ¿no? Que es lo preocupante en este país, porque es un tejido de pymes. A pesar de que aquí Consentino ha ido para allí, cuando le hemos dicho 30 trabajadores, Consentino ya ha dicho ahí que tiene muchos más, ¿no? Y probablemente habría alguien más que aquí en Castellón, en la industria azulejera, pues tenga tamaños superiores a ese concepto de pyme, ¿no? Pero yo creo que la pyme, la clave, y yo aprendí una cosa en Chupachus, cuando eres pequeño, en términos relativos, hay que aliarse. Hay que aliarse o con otros de tu tamaño o con otros más grandes. Las dos estrategias son válidas. A veces hay alianzas estratégicas y alianzas tácticas, ¿no? Pero yo creo que hay que compartir recursos si eres una pyme. Voy a poner un ejemplo de algo que hicimos en Chupachus en los años 90 y tantos, sino que no estoy hablando de China ni de Rusia, sino nada menos que de Alemania, ¿no? Nosotros teníamos una filial en Alemania y nos dimos cuenta que no podíamos aguantar. Esa filial no tenía la masa crítica para hacer frente al poder concentrado de la gran distribución alemana. Entonces, ¿qué es salir? Cerrar en Alemania porque no podemos sostener en uno de los mercados más importantes que somos líderes o ir a un distribuidor externo, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue buscar dos compañías que estaban en nuestra situación, una holandesa y otra inglesa. Entre los tres cerramos dos de las estructuras que existían y nos quedamos con una sola, en una especie de open account donde todos teníamos sinergias en las que bajábamos costes automáticamente porque ya solo teníamos un director financiero en vez de 3 directores financieros, o ya solo teníamos, y la fuerza de ventas se aprovechó con una masa crítica de productos que antes no existía, una capacidad negociadora con la gran distribución que antes no teníamos. Sin embargo, lo que sí había que hacer, porque los holandeses, os aseguro que son más duros que los escoceses y los catalanes. Es decir, a la hora de contar la pela y calcularla bien, ¿no? Y entonces allí sí que se llevaba una contabilidad rigurosa y eso sí, una cosa importantísima, el marketing de cada uno, ¿eh? Es decir, aquí juntos pero no revueltos. Es decir, cada uno que defienda su marca a través del marketing, a través de las ventas. Un vendedor ya puede llevar 3 gorros a la hora de salir a vender los productos y se pueden asignar los costes y beneficios perfectamente a esa situación. Yo lo que no entiendo es por qué las empresas de este país han fracasado, los consorcios, porque es una cesión de soberanía comercial y eso no puede ser. Es decir, hay que buscar otras fórmulas. Aparte de las fusiones y adquisiciones, la otra es unámonos con intereses comunes, ¿no? Y muchas veces hay que unirse en Shanghái o donde corresponda. Y yo esto se lo digo a Alices, pero yo no veo que esto progrese, sinceramente, en este país. ¿Por qué? Pues yo creo que parte puede haber resistencia empresarial, pero parte falta el estímulo. Yo aprendí del consorcio italiano en aquella etapa de Lices. El consorcio italiano hemos creado un consorcio en Hungría, el consorcio Marco Polo. Aquí que se apunte el que quiere. Tenemos un manager y 50 empresas. Y a cada una le damos una atención. Luego, naturalmente, cada empresa tiene que buscarse la vida. Es un tema de clústeres, ¿no? Y que no se aplica verdaderamente en este país, esas fórmulas. Digo para la pequeña, porque si no la pequeña ya me dirás. Ahora, voy a contar casos. Ayer estuve con una empresa que me encantó, Cascajares, ¿vale? Para que veamos la innovación. ¿Alguien sabe quién es Cascajares?
y el pavo que se ha metido en el pavo. Dice, en España no comemos pavo. ¿Dónde concho comen pavo tú? ¿Alguien lo sabe? En Estados Unidos y Canadá, el Thanksgiving Day, los tíos atracan el mercado donde está y han penetrado, han creado una producción en Quebec y les va estupendamente en el mercado norteamericano. No es España, es Norteamérica. Si quisieran vender el pavo aquí, vamos, estábamos perdidos. Otro ejemplo, ayer también, es porque estuve en los premios de marketing y salían unos cuantos casos de interés. Don Quijote, yo creí que era un queso. De repente me encuentro que es una empresa que factura 30 millones de euros enseñando el español a extranjeros, en Salamanca, en Sevilla y no sé dónde más. Bueno, en 3 sitios, en Madrid y tal. Claro, este es el tema de la internacionalización. Es que sin esto no vamos a sobrevivir. Es decir, las empresas que se queden aquí o que no busquen fórmulas asociativas o fórmulas de internacionalización no tienen futuro. Hablando de internacionalización, hay unos apuntes que podrían extractarse de unas cifras, que las cifras son que las exportaciones el año pasado pues subieron una barbaridad. Se superó la cifra de los 222.000 millones de euros el año pasado, ajustándose un poco la balanza comercial deficitaria que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso, nuevamente, la contribución a este dato y a esta cifra no deja de ser, sobre todo, de estos señores, que ya nos está empezando a quedar alguno menos, pero todavía están aquí aguantando, de la pequeña y mediana empresa, ¿no?, que cada vez exporta más. O sea, pese a que hay menos recursos por parte de la administración pública, pese a que estamos inmersos, bueno, se ha dicho de todo, hablando de la crisis, ¿no?, que estamos atravesando no solo en España, sino en Europa, etcétera. Entonces, aquí sí que, por otro lado, tenemos que nuestras empresas lo que han hecho ha sido conseguir acceder a mercados exteriores mucho más que se había hecho nunca en la historia. Es decir, con esa cifra de exportaciones. Entonces, yo creo que esto también es algo importante como para hacer un seguimiento de los mercados, lo que se ha hablado aquí también, donde ha habido mayores crecimientos. Se ha hablado de Estados Unidos, un país muy complicado para acceder, pero bueno, las exportaciones creo que crecieron el año pasado un 10%. Y hay un continente como el continente africano, no sé si ha sido casual o no, se acaba de nombrar Angola, donde las exportaciones han aumentado un 30% el año pasado, ya no solo a los países del norte de África, sino a otros países del África subsahariana. Es decir, se están detectando nuevas oportunidades, se están abriendo nuevos mercados. Las pequeñas y medianas, y sobre todo las pequeñas empresas, sí que están teniendo mayor conocimiento de estos mercados. Y bueno, las estadísticas ahí lo dicen, se está exportando más que nunca. ¿De qué manera creéis que la inteligencia empresarial, pero hablando a los empresarios, puede ser útil herramienta para seguir aumentando las exportaciones, para vender más, para duplicar, en un momento como este, duplicar la facturación de un año para otro? España es un país más que de pymes, de PIB, o sea, de muy pequeña. Es decir, que tenemos que aprender a crecer. Una de las cosas que explico en el libro es cómo realmente se organiza una empresa para hacerla crecer, para vender más, para internacionalizarla, pero también para darle más contenidos. El otro día, yo con esto del libro me hacen muchas entrevistas, me entrevistaron en la radio y estaba esperando la entrevista y había un chico al lado mío que iba también a entrar en la entrevista, porque me hacían la entrevista con un emprendedor. Y le digo al chico, digo, ¿qué edad tienes? Y me dice, 27 años. ¿Y qué has estudiado? Yo nada. Ah, muy bien. ¿Y qué haces? Pues soy electricista. Ah, electricista. ¿Y ya qué es lo que has hecho? Dice, no, yo conozco muy bien esto de las redes sociales y tal. Y yo he empezado con una empresa grande que hacía mantenimientos de aire acondicionado. Yo cuando tenía tiempo por las tardes pues me montaba algún cliente que otro y de repente me he dado cuenta que a través de las redes sociales yo puedo captar clientes desde Murcia, que es donde vivo, y puedo, bueno, para hacerte una larga historia corta, 27 años, electricista, tiene 200 empleados en toda España. Y en un segmento de mercado donde todo el mundo se está muriendo de asco, él está creciendo un 40% intermensual. ¿Entiendes? Aprovechemos para desmitificar otra historia. Las grandes empresas españolas no exportan.
Los que exportan son los medianos y los pequeños. Bueno, dentro de ese PI y de ese ME, pero los medianos, que muchos estarán aquí, algunos estarán aquí, y algunos pequeños. La exportación son esos, exceptuando a Inditex y tal, los demás son inversores que han cogido músculo a base del dominio del mercado español y luego son inversores fuera. Exportar son estos otros, y estos que están creciendo y atacando los mercados internacionales. Esto es y eso es lo que está generando el fenómeno de la corrección. Hombre, parte es caída de la importación, entendamos también el tema de la corrección del déficit comercial, pero parte, la exportación está creciendo y está saliendo fuera de la Unión Europea. Y estas son las empresas que están aquí. No sé si os habéis percatado o no, pero la palabra crisis en todo el día se ha nombrado una vez y lo acabo de hacer yo. Nadie, ni los otros 4 ponentes ni los de ahora. Nadie ha hablado de crisis. Porque yo creo que realmente ya no es un mensaje de optimismo porque vamos a estar muy contentos y vamos a darnos la mano y vamos a salir adelante, o un tirar adelante porque sí, sino que yo creo que se están hablando de cosas reales, o sea, de pragmatismo empresarial, que es lo que demanda la empresa, con el uso de estas herramientas que decimos para la internacionalización y el crecimiento, como es el uso de la inteligencia. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más o alguien de ustedes quiere responder a la pregunta que se les había formulado anteriormente. No, pues lo dejamos aquí. Sí, por allí hay una mano levantada. Yo lo que le pediría es si puede levantarse y se acercan con un micrófono para que escuchemos bien su pregunta. Como pequeña empresa, quería preguntarle al de Indra, porque me ha parecido interesante. Me da un poco de miedo lo de la aplicación esta, porque me da así como gran hermano. Pero bueno, para aplicarlo para el negocio me parece interesante. Quería saber el precio, porque si es para pequeñas empresas, pues saber cuánto vale. Y si se puede, o sea, los datos o el análisis que haga la aplicación sirve pues para todo el mundo. O sea, da igual que estés en China o en España. Entonces, era eso. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. El precio es complicado, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo acomodando a el interés que puedan tener para la pequeña y mediana empresa. Por eso el modo de servicios o en la nube, para poder llegar a la capacidad económica de la pequeña y mediana empresa. Si no, habremos fracasado. Por eso decía la curva de experiencia. El precio va a estar muy relacionado también, y respondo también a la segunda parte de la pregunta, con aquello que queramos buscar, dónde lo queremos buscar y cómo lo queremos buscar. Parte de las ideas que tenemos también es crear bases de datos de conocimiento que puedan servir a terceros ese conocimiento para que de forma rápida pueda esa información ser aplicable a esos terceros que a lo mejor pues hemos estado haciendo investigaciones de mercado o de situación de mercado en China para una azulejera, ya que estamos aquí, y esa información a lo mejor puede ser adaptable a una empresa que no es azulejera y que se dedica, no sé, a otro tipo de actividad, pero las condiciones de mercado, las condiciones socioeconómicas, políticas, pueden ser perfectamente transcribibles o adaptables a las necesidades de esas empresas. Eso es donde queremos entender cómo podemos utilizar la herramienta y la capacidad de conocimiento, que esto además está de alguna manera ligado, no sé si lo has mencionado tú también, con el tema de cómo gestionar la información, el Big Data. En fin, esto nos va a llevar a otros mundos y otras fases, que es con la infoxicación, es decir, con la cantidad de información que hay, ser capaz de darle un sentido a esa información. Pero lo que decías al principio de Gran Hermano, hombre, algo de Gran Hermano tiene, porque estamos... Pero no os asustéis, es decir, esto es lo mismo que hacían en el siglo XII, analizando qué es lo que hacían los artesanos de la misma calle. Es lo mismo, solo que en HTML y en colorines. Pero estoy convencido, yo en el siglo XII no estaba, pero bueno, estoy convencido que averiguaban el artesano que hacía copas de plata, su vecino de al lado que también estaba haciendo, y por qué las vendía mejor
que no él, o al revés, o la panadería que hemos oído esta mañana. Es lo mismo, pero en HTML, no os engañéis. O sea, eso es lo que sí me gustaría dejar para quitar miedo y que no parezca tan gran hermano. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos ya a clausurar el segundo congreso de inteligencia y va a ser, bueno, me imagino que huelgan presentaciones. Joaquín Andrés, director de internacionalización de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber aguantado hasta el final un viernes, que la verdad es que estamos todos, yo creo, un poco cansados. Yo creo que hoy podemos estar muy satisfechos porque este congreso ha servido para recordaros la importancia de los análisis estratégicos, de la competitividad, del talento, creo que de la actitud que hemos hablado durante toda la jornada, lo decía Miguel. La inteligencia ha existido siempre, pero creo que no se ha aplicado siempre. Creo que es un tema de actitud importantísimo. Hemos hablado de vigilancia de las marcas, la propiedad industrial, la información, el rastro de competidores y todo ello para lo que es el acierto en la toma de decisiones. Quería aprovechar esto contestando a mis compañeros de Aturquis, que estábamos hablando antes, de que echaban en falta un poco decir, oye, todo eso está muy bien, la inteligencia competitiva, pero ¿qué hacemos después para apoyar a la pyme, ¿no? Para llegar a esos mercados? Bueno, yo creo que esto es lo importante, antes de coger ese avión, que habrá que cogerlo, el tener claro a qué clientes vamos a vender, cualificarlos, tener clara la estrategia y una vez eso lo tenemos claro, hemos de acompañar también a la pyme para que acceda a contactar con esos clientes y para ello la Cámara lanza unos planes mercado, que los sacaremos esta semana que viene, donde priorizamos esos mercados de oportunidad, donde establecemos estrategias individuales para empresas y a partir de ahí acompañamos a esa pyme a contactar a los clientes. Esto saldrá esta semana y es una manera, digamos, también de apoyar a la pyme y que además contaremos probablemente con vuestra colaboración para hacer llegar al cliente de forma más eficaz. Creo también que el Congreso de Inteligencia hoy ha puesto sobre la mesa el papel fundamental de las cámaras en la internacionalización de nuestras empresas y, a su vez, la necesidad de afianzar la cooperación público-privada como herramienta de apoyo a nuestras empresas a favor de la expansión y vertebración en el territorio. Este Congreso considero que es el punto de partida del reciente creado Centro de Inteligencia que hemos inaugurado hace 3 semanas en Castellón y que pretende ser un punto de apoyo para cuantos emprendedores y pequeñas empresas quieran apostar por la internacionalización. Desde la Cámara realmente nos congratulamos por la reciente decisión del Gobierno español, tuvimos ayer la noticia, de la nueva creación de un Sistema Nacional de Inteligencia Económica, organismo que se enmarcará en la futura Ley de Apoyo a Emprendedores y su internacionalización y que se trata de una figura que desde hace años contemplan las mayores economías del planeta y sobre la que hemos profundizado hoy de la mano del presidente de la Agencia de Inteligencia Económica francesa, el señor Alain, que es puntera en este sector. Su intervención nos ha hecho ver la importancia de sacar el máximo provecho a esta colaboración público-privada y de las ventajas que supone para ello la capilaridad territorial de las cámaras. Y celebramos esta decisión porque realmente nos refrenda, ¿no?, estas medidas que estamos llevando a cabo desde la Cámara y que queremos extender estas buenas prácticas en todo el tejido empresarial. Y para cerrar, pues me gustaría citar al gran pensador británico William Russell, que decía que la conclusión de todo es que, a pesar de saber muy poco, es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso, si cabe, es que un conocimiento tan pequeño puede dar tanto poder. Yo creo que esto resume mucho lo que hemos hablado hoy en este Congreso. Pues bueno, para cerrar y con la confianza de que este Congreso haya sido de utilidad y con el profundo agradecimiento a patrocinadores, colaboradores y al equipo de la Cámara que ha hecho esto posible, pues clausuramos una edición y abrimos el camino para reencontrarnos en un futuro Congreso donde no faltarán nuevos objetivos, nuevas metas en el campo de la internacionalización. Muchísimas gracias a todos.